Buenas tardes con todos, ¿sí me oyen? ¿Me confirman? Sí, yo sí te estoy escuchando ahorita. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a proceder a iniciar con el webinar del día de hoy, jueves 16, el arte del diseño embebido. Tenemos como expositor al ingeniero electrónico en automatización y control, Javier Calderón. Él es graduado en Escuela Politécnica del Ejército, la sede de San Colquín. Tiene un magíster en redes y comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y también él es CEO fundador de la empresa MD Technology, coordinador de Microchip Roadshow para Ecuador, Microchip Regional Trainer Colombia, Ecuador, Perú, y actualmente trabaja en proyectos para expansión de la red con sensores mediante el uso de LoRa sobre Internet de las Cosas. Entonces, vamos a darle paso a Javier para que continúe con su tema. Bienvenido, Javier. Listo, muchas gracias por la invitación. Bueno, un agradecimiento muy especial a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a la Escuela Politécnica del Litoral, que mediante su grupo de alumnos que forman parte de y son miembros de la EEE, han logrado llevar a cabo esta semana de nutrida información para cada uno de los participantes. Eh, bueno, un poquito sobre nosotros. Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica a prestar servicios eléctricos, electrónicos, mecánicos en comunicaciones y telecomunicaciones a nivel nacional y asimismo internacionalmente. Como lo dijo Julio, pues, estamos trabajando en proyectos con LoRa. Nuestra área de I+D+I se dedica a investigar más que nada y buscar soluciones relacionadas con optimización de recursos para la industria y asimismo poderlos llevar a cabo y implementarlos con mano de obra local. Un poquito sobre LoRa. LoRa es un protocolo que se encuentra más o menos desde el 2016 y va cogiendo, perdón, desde el 2002 y va tomando fuerza en el tema de comunicaciones para el tema de integración a ciudades inteligentes, ¿no? Eh, Listo. Como centro regional, nosotros acá en Ecuador, bueno, somos, como ya lo dijo Julio, somos en un centro regional de entrenamiento autorizado Microchip para Ecuador, Colombia y Perú. Nosotros proveemos más que nada de soluciones y seguimiento a aquellos que están interesados en generar sus propios diseños. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es obviamente vemos el requerimiento específico del cliente, lo mandamos hacia Estados Unidos, ellos nos entregan un poco de información relacionada con la ruta que debería de seguir el cliente. Nosotros obviamente le transmitimos al cliente el lenguaje nativo ya un proyecto completo y obviamente después de que el cliente ha tomado esta información se le puede hacer una capacitación y él al terminar este proceso recibe un certificado avalado por la entidad que es Microchip Technology a nivel internacional. Nosotros como centro regional fuimos autorizados aquí en el 2014 y obviamente nuestra responsabilidad a nivel de América del Sur es proveer de varios servicios como asesoría, entrenamiento y producción de soluciones tecnológicas locales. Estamos, bueno, nos movemos en varios campos, mejor dicho, en varias áreas de diseño, tanto como, aquí está una pequeña lista de cuáles son las áreas como USB, procesamiento digital de audio, administración de energía, control de iluminación inteligente, HMI locales, interfaces remotos, procesamiento digital, precisión y medición industrial, comunicaciones entre SASCAN, Ethernet, Wi-Fi y todo lo que es inalámbricas, conversión de mediciones. En lo que es conversión de mediciones hay chips dedicados que te permiten tener una mayor resolución. Y en lo que es todo lo que es áreas de Smart Metering, ¿no?
Todo esto avalado por Microchip, así que es muy importante que conozcan esto, ya que en parte de ustedes debe haber personas que están interesadas en desarrollar sus propios equipos o sus propias aplicaciones, y es bueno tener siempre la asesoría de expertos en el área que les puede guiar para poder sacar adelante sus diseños. Hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es el arte del diseño embebido, y más allá de eso, vamos a ir viendo cómo tenemos nuevas herramientas que nos pueden permitir a nosotros empezar con un poquito del tema del desarrollo, ya que esto es una gran trayectoria la que se debe seguir para aquellos que están interesados en formar parte de este mundo. Vamos a empezar un poquito con lo que son nuevas herramientas. Antes nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Trabajábamos con un programador de PIX, uno pirata generalmente acá en el país, y un microcontrolador, el más caduco que hay hoy en día, el 16F877A. De hecho, se lo sigue utilizando, y algo que lo que nosotros recomendamos es ya no usarlo. Tenemos nuevas tecnologías a la cual podemos nosotros acceder. ¿Cuál ha sido la limitación de esto? Su excesivo costo y lamentablemente su limitada capacidad de procesamiento, ¿no? Se lo sigue comercializando aquí en el país, y bueno, nosotros empezamos un proceso aquí en el 2014 en donde ya hemos ido migrando hacia las nuevas herramientas con diferentes universidades. Una de estas en sí ya se ha unido a este equipo, es la SPOL. Está ya en camino a hacer una actualización, un upgrade para trabajar con nuevas tecnologías. De eso nos estamos encargando hoy en día. Una de las herramientas más usadas para el desarrollo es una programadora. Y obviamente, al ser una línea que generalmente siempre se está actualizando por la numerosa cantidad de microcontroladores que se desarrollan, vamos a enfocarnos en estas tres líneas, sobre todo en la principal, que es Snap. Ya les voy a contar por qué. ¿Y por qué voy a hablar de estas líneas? Obviamente, al ser nosotros del canal de Microchip acá en Ecuador, tenemos que darles a conocer cuáles son las herramientas top que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que es la Snap, el PIC 4 y el ICD4 como herramientas de transferencia de data hacia la tarjeta integrada. Para esto, quiero que tengan en cuenta que cada una de estas herramientas tiene su campo específico de aplicación. Al hablar de Snap, esta herramienta nosotros recomendamos exclusivamente para el uso de estudiantes, investigadores y pequeños desarrolladores. Llámese pequeños desarrolladores, beginners startup, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es ideal por su bajo costo, su gran capacidad de poder programar diferentes familias, incluso las ABR, como ustedes conocen, Microchip compró Admel, y por ende todo este proceso de integración ha llevado a tener estas herramientas que prácticamente te permite manejar una línea inmensa de familias, ¿no? Entonces, Snap te permite manejar esta línea de familias tanto de Microchip como ABRs. Lo importante de esta herramienta es que tú puedes programar arquitecturas en 8, 16 y 32 bits. Y más allá de eso, obviamente, al ser una herramienta considerada como para alumnos, investigadores y desarrolladores, se requiere de una fuente externa, ya justamente por el tema de costos. Como ustedes conocen, a mayor prestaciones, mayores de costo, ¿no? Compatible e integrable con cualquier herramienta de Microchip, e incluso cuando tú tienes tu propia placa, la conectas y te permite trabajar en línea con la herramienta que es el MPLAB, que de aquí ya lo vamos a ver. Es muy buenísimo como para personas que están recién empezando en el tema del desarrollo. Luego nos vamos con esta herramienta que es la Piki 4, lanzada en el 2017. Entonces, esta herramienta está recomendada justamente para investigadores y medianos desarrolladores, ya no para alumnos, por su costo, ¿ya? Esta herramienta es de costo moderado y programa todas las familias desde Baselane hasta Advanced Range, memorias, DCPix, PDS, en sí, toda la familia de Microchip por hoy en la actualidad. Trabaja en arquitecturas 8, 16 y 32 bits y provee una alimentación desde la programadora hacia el microcontrolador para su programación. Totalmente integrable a las herramientas, y tu placa puede ser conectada e integrada hacia la plataforma de desarrollo. Como les digo, este es idealmente para investigadores y desarrolladores. Y tenemos este juguete que es el ICD4. En realidad, este se recomienda solo para desarrolladores de nivel medio y productores.
¿Qué quiere decir esto? Que no se recomienda para un alumno, no se recomienda para un investigador. ¿Por qué? Porque esta herramienta es exclusivamente diseñada para desarrollo y producción, ¿ya? Programa todas las familias, al igual que el Piki 4, trabaja en arquitecturas 8, 16 y 32, pero tiene una característica muy peculiar a diferente de las otras dos herramientas, que esta está orientada a realizar depuración de código en tiempo real, con integración a las herramientas, ¿no? Entonces, no se recomienda esta ya para un alumno o para un investigador por su alto costo, ¿ya? Y obviamente también tiene una característica muy principal que es, bueno, está orientada justamente a trabajar en línea, por lo que requiere de una alimentación externa para poder alimentar al microcontrolador. En el tema de entrenadores, tenemos diversos tipos de entrenadores. Esto te evita a ti estar haciendo el uso del protoboard, poner un microcontrolador, estar perdiendo tiempo en el ensamblaje de tu tarjeta. Entonces, tienes ciertas herramientas que puedas usarlas. De hecho, las que están viendo ahorita son de la línea Curiosity, son de 8 bits, ideal para alumnos, porque simplemente te permite interactuar con el core, directamente con el core al momento que tú diseñas tu aplicación, ¿no? Ideal para alumnos, incluso hasta para investigadores. Hay en todas las líneas de arquitectura, o sea, tienes Curiosities para 16, 8 bits y 32, ¿no? Este es el último producto que sacó Microchip, no tiene más de un año, en realidad hicieron el lanzamiento en el 2019, que es la IBR IoT o PIG IoT, ideal para hacer aplicaciones de IoT y conectarlas directamente a la nube con Amazon, Google, y bueno, con un poco más de código poderlo conectar a Azure de Microsoft o en este caso, si tienes tu propia nube, integrarla a tu propia nube, ¿no? Es muy buenísima, trabaja con un procesador de 16 bits, suficiente. De hecho, con 8 bits también puedes realizar IoT, pero bueno, requiere un poquito más de trabajo, pero en sí es una herramienta muy buenísima y lo importante es que ya tiene incorporada en su aplicación lo que es una antena para comunicación Wi-Fi. Lo más importante de todo esto, y aquí es donde vamos a empezar ya el concepto del arte del diseño embebido, es justamente usar una herramienta que te permita desarrollar el código, un ecosistema que te permita crear todo un ambiente de desarrollo y trabajo, que es el MPLAB XID. Bueno, en este caso, Microchip la produce desde el 2010 y hoy en día es considerada como un ecosistema de desarrollo. Ya vamos a ir viendo por qué es un ecosistema de desarrollo y a dónde este apunta. Antes de empezar con el ecosistema, quiero un poquito que vean lo que son los mitos y verdades del desarrollo y a dónde nos está llevando el tema de los mitos y verdades, ¿no? Cómo podemos salir de estos mitos y encaminarnos hacia lo que queremos hacer. Uno de estos es mitos. A Microchip se le debe pagar regalías por el uso de sus microcontroladores o su plataforma cuando nosotros diseñamos. Mentira. No se debe pagar ninguna regalía para nada. De hecho, tú como desarrollador lo único que haces es compras el microcontrolador y lo pones en tu placa y lo distribuyes bajo tu marca, ¿no? Entonces, y se escucha que hay estos mitos ya desde hace muchos años atrás y esto es una total mentira. En realidad ustedes pueden comprar la línea que quieran, simplemente ponerla en su tarjeta y poner su marca, ¿ya? Un mito es el pago de licencias, y eso es un tema muy importante que hay que desmentirlo, ¿no? Desde que ustedes empiezan a descargar el software, que es el MPLAB XID, es free, ¿ya? Si ustedes quieren trabajar y programar, sigue siendo free. Pueden programar el número de líneas que ustedes requieran, sigue siendo free. Lo que se tiene que pagar es una licencia cuando tú requieres servicios de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, bueno, en el tema de diseño, como alumnos, generalmente estamos acostumbrados a que escribir el código y ahí muere, ¿no es cierto? Y se lo presenta al profesor y ahí terminó. Pero cuando tú entras a una industria de desarrollo, el código que se escribe se trata de optimizarlo, ¿ya? Y en base a lo que quieres obtener como resultado final, a veces se necesita depurar este código para que llegue a pesar lo menos que se pueda en la memoria del microcontrolador. Para esto se ocupan ciertas herramientas que ya requieren de un pago de una licencia. Estas licencias van desde la versión estándar hasta la versión profesional y cada uno tiene su costo.
La licencia se recomienda comprarla cuando ya tienes tú un proyecto para una línea de producción. Ojo, de hecho, vimos un caso aquí en Ecuador que un alumno, por desconocimiento del manejo de del manejo de compilación de la herramienta, había comprado una licencia para la optimización de código, algo que fue algo absurdo. Tocó hacer un trámite explicándole a Microchip que no, que por desconocimiento del alumno había hecho esa adquisición, ¿no? Entonces, cosas que no tienen que ver, por el no manejo correcto de la herramienta, ¿no? Entonces, vayamos viendo este tema. Otro de los mitos es el famoso plagio. Bueno, dicen que, bueno, es fácil de copiar y que se puede reproducir el diseño. Totalmente falso, ¿ya? De hecho, tú tienes una opción al momento de desarrollar el código dentro del para el microcontrolador, en donde tú habilitas las opciones de no copia, o sea, no extraer los hexadecimales del microcontrolador. Y cuando tú los habilitas, cuando extraes el microcontrolador, de hecho, te sale, cuando extraes la información del microcontrolador, de hecho, ya te sale en cero el valor leído, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay procesos, hay otros procesos para mejorar el tema de encriptación, para reducir el tema de plagio, pero es un mito falso esto de que se puede copiar información dentro del microcontrolador. Así que por ese tema tengan seguridad de que no se puede hacerlo. Bueno, se puede hacerlo, pero con herramientas un poco bastante sofisticadas, pero si sabemos manejar los conceptos de encriptación, sobre el firmware para el microcontrolador, téngalo por seguro que va a ser bastante complejo. Plataforma. Microchip es súper difícil y por eso yo uso otras plataformas. De hecho, este mito es como que entre verdad y mentira. Microchip es súper fácil. El problema es que lamentablemente seguimos aún un poquito retrasados en el concepto de desarrollo. No se recomienda hoy en día programar en Assembler. Y ya conversaremos un poquito el por qué. Se recomienda programar en C. Antes se programaba en Assembler por la limitada espacio de memoria que tenían los microcontroladores. Hoy en día ya no. Tenemos microcontroladores con una capacidad de memoria lo suficientemente como para hacer maravillas, ¿no? Entonces, si te enseñan Assembler con una plataforma que es de desarrollo, con un entorno, con un ecosistema de desarrollo, le vas a tener totalmente miedo y por eso no vas a querer trabajar y vas a migrar a otras plataformas, ¿no? De hecho, Microchip tiene varias plataformas, como lo están viendo hoy en día, el MPLAB XD, el MPLAB Code Configurator, el MPLAB Harmony. Cada una de estas está orientada para el nivel de conocimiento que tiene el desarrollador, ¿ya? De hecho, lo que se recomienda es empezar con el MPLAB XD, donde tú vas a poder desarrollar tus aplicaciones y luego cuando ya eres un poco más experto o ya un desarrollador, ocuparías estas otras plataformas, ¿no? El MPLAB XC Compiler no es nada más que el motor de compilación en lenguaje C para, las arquitecturas, ¿no? Se recomienda trabajar inicialmente con 8 bits y de hecho es más que suficiente cuando tú haces aplicaciones a nivel de usuario final. Cuando trabajar con una arquitectura 32 bits y usar Harmony porque esta está diseñada para arquitectura 32 bits cuando vayas a hacer procesos con real time. ¿Ok? Muy bien. Un mito es el remake. Y esto se escucha bastante en alumnos y bueno, ya hoy por hoy también estoy escuchando en profesores y eso también es un tema que hay que tratar de evitarlo, que saben decir, ¿para qué hacer lo que ya está hecho? ¿Ya? Y eso es por la existencia del Arduino, la Raspberry y otras plataformas que ya te entregan todo hecho. De hecho, cuando trabajas en una industria en donde tienes que desarrollar una aplicación, se hace bastante el remake, ¿ya? En donde lo que yo hago es justamente depurar o reconstruir cierto código que me está molestando dentro del proceso de compilación. Ojo, entonces ese es un punto muy importante que deben de tomar en cuenta para el proceso de desarrollo de un código. Cuando voy a usar librerías prediseñadas o firmware diseñados y yo quiero adaptarlo o customizarlo, voy a tener que hacer el develop code y esto prácticamente es el remake de una aplicación. Entonces, tengan presente eso. Entonces, esto es un mito que también hay que desmentirlo. No nos vagamos de lo que ya se encuentra hecho, sino tratemos de producir algo que sea por nosotros. Muy bien. Antes de empezar con lo que es un ecosistema de desarrollo, y aquí es donde está el arte del diseño embebido y es donde generalmente se cometen bastantes errores, quiero que entiendan primero este concepto.
¿Cuándo es una aplicación embebida? Bueno, cuando yo tengo una aplicación embebida, yo puedo irme por dos rutas. La ruta de la implementación o la ruta del desarrollo, ¿ya? Entonces, cada una de estas rutas tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Cuando, cuando nos vamos por la ruta de la implementación, está conceptualizado como una aplicación estándar, ¿ya? Y esto prácticamente cae en el uso de código de terceros, ¿ya? Por ejemplo, Arduino, Raspberry, etc., etc. Cuando yo me voy por la ruta del desarrollo, estoy hablando o estoy concibiendo el concepto de que es una aplicación que tiene su propio proceso, ¿ya? Entonces, aquí es donde prácticamente se requiere de ciertas planificaciones en donde yo voy a tener que implementar varios recursos o hacer uso de varios recursos para poder llegar a cabo a este proceso, ¿ya? Y aquí es justamente donde vamos a poder definir la diferencia entre cada una de las herramientas, ¿no? Cuándo usar una programadora, cuándo usar una tarjeta como un Arduino o una Raspberry, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito más a fondo, y analizamos qué es lo que a qué es lo que conlleva el tema de una aplicación por la vía de la implementación. Bueno, hacemos el código de uso de terceros, ¿ya? El nivel de abstracción de diseño de esta aplicación es mucho más alto. Llámese nivel de abstracción cuando tú creas un objeto definido de tu programa, ¿ya? En donde no tienes para nada acceso hacia la ruta que determina la conexión con el hardware, ¿no? Eso es una abstracción de nivel muy alto, ¿ya? Y generalmente Arduino, las Raspberry, tienen ese concepto de abstracción, donde tú solo haces el uso de una función y no sabes lo que pasa dentro de esa función y no determina. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿por qué es implementación y por qué no se llama desarrollo? ¿Ya? Entonces, primero, bueno, volviendo al tema, teníamos en concepto de que una ruta de implementación prácticamente era el uso de código de terceros y su nivel de abstracción era muy alto, ¿ya? Es bueno para áreas que no conocen de diseño embebido o diseño de hardware, ¿ya? Perfecto para ese tipo de áreas. Por ejemplo, arquitectura, administración, ingeniería civil, porque ahí puedes hacer ciertas aplicaciones donde no necesitas conocimiento de ingeniería. Lo malo, y justamente lo malo de esto es que cuando quieres hacer modificaciones a nivel de ingeniería, de diseño, el código raíz se vuelve un martirio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedes optimizarlo a menos de que conozcas exactamente cómo fue el proceso de diseño. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que eso es un problema muy grande al momento que estamos nosotros desarrollando las aplicaciones. ¿Ya? De hecho, muchas empresas, aunque no lo crean, prefieren no trabajar con este método de implementación, ya que resulta muy engorroso dar optimización y control de mejoras. ¿Por qué? Porque estás atado, al usar un código de tercero, estás atado a esperar a que esta tercera persona te ayude con una actualización, ¿no? Entonces, es un tema bastante engorroso. Ahora, si nos vamos por la vía del desarrollo, esta vía es como que la más usada por las empresas de desarrollo a nivel internacional, en donde prácticamente, ¿qué es lo que hace? Tengo un equipo especialista por cada área de desarrollo, ¿ya? En este concepto, aquí no se aplica el concepto de todólogo, o sea, aquí hay un ingeniero por cada área y cada área hace su proceso específico, ¿ya? Además de esto, además de existir cada área, tenemos una abstracción por cada área. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aquí se maneja el concepto de capas de diseño, ¿no? Y cada capa de diseño obviamente tiene su abstracción, justamente ¿para qué? Para hacer la conexión con cada una de ellas, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo se va moviendo aquí ya el desarrollo de la aplicación como tal, ¿ya? Como les decía, se trabajan con varios especialistas y estos especialistas deben tener conocimiento que en diseño embebido, hardware, RTOs, aplicación. Entonces, ya son varios conceptos que se manejan cuando tú estás haciendo un desarrollo, ¿ya? Entonces, vayan viendo la diferencia que existe entre desarrollo e implementación, ¿ya? Una de las características fundamentales de este proceso es que se tienen constantes mejoras y se evalúan las características y coeficientes de mejoramiento, ¿no? La empresa prefiere trabajar, obviamente, ¿por qué? Porque tiene mayor control sobre su propio código y más allá de esto, siempre la búsqueda de optimizar los errores es al día, ¿ya? Y muy importante, no tiene dependencia de terceros. ¿Por qué? Porque se generan políticas de programación, políticas de diseño propias del área de desarrollo. Entonces es mucho mejor. Ya, claro que tiene un poquito mayor de costo,
pero es mucho más rentable. Que si hacemos una comparación entre un método de implementación y un método de desarrollo, obviamente en costos casi va a llegar a lo mismo. ¿El por qué? Porque si yo tengo que esperar en tiempo a que un tercero me dé la solución para mi implementación, va a tomar un buen... esto, a ver, si lo vemos en el triángulo de tiempo y dinero, tiempo es igual a dinero, ¿ya? Ahora, si yo invierto en mi equipo de trabajo, va a dar lo mismo tener una ruta de desarrollo que tener una ruta de implementación. Ojo con ese tema. Viéndolo de otra forma, las aplicaciones embebidas a nivel de desarrollo manejamos de esta manera. Como ustedes pueden ver, lo que se encuentra dentro del marco rojo es justamente lo que hace el desarrollador, ¿no? Esto es una manera de presentar sumamente fácil porque en realidad existen varios procesos, ¿no? ¿Qué es lo que genera el desarrollador? El desarrollador crea librerías a nivel de sistema, de usuario, cada librería tiene funciones, cada función hace un trabajo específico dentro del microcontrolador. Y obviamente, bueno, los retardos del sistema lo que van a hacer es decirle al sistema, puedo operar, no puedo operar. No son delays, ojo, son retardos del sistema. Entonces, si lo vemos de esta manera, el trabajo que realiza el equipo de desarrollo, van a tomar en cuenta que es lo siguiente. Primero, para esto lo que tengo, para una aplicación lo que tengo yo es justamente, y debo de trabajar es por capas, como les venía diciendo. Entonces, la capa física de desarrollo, ¿qué es? Los periféricos del microcontrolador, ¿ya? ¿Mi aplicación puede estar conectada directamente con la capa física? Sí. De hecho, hay muchas aplicaciones que lo único que hacen es un bridge o una acción sobre el tema del hardware del microcontrolador, ¿no? En esta capa física yo tengo generalmente los configuradores del sistema del microcontrolador y los configuradores del Real-Time Oscillator System del microcontrolador, que eso generalmente es a nivel de software, lo que se genera. De ahí lo demás es a nivel de hardware. Acuérdense bien que la parte física del desarrollo es el hardware que se encuentra dentro del chip, dentro del silicio. La segunda capa de desarrollo es la capa de drivers. ¿Qué son los drivers o Basic Hardware Layer o Basic Software Layer, como se le conoce? Son nada más que las funciones que contienen la configuración del periférico. ¿Ya? Entonces abajo tengo el periférico, por ejemplo, el módulo de comunicación serial. Arriba tengo en cambio la función que va a configurar el serial, que ese sería el driver, ¿ya? Y como ustedes ven, la aplicación también se puede conectar con el driver y luego actuar sobre la capa física, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que es mi driver. Ahora yo tengo el malware. ¿En qué consiste el malware? Prácticamente es un pequeño software, ¿ya? Que lo que hace es interactuar o intercambiar información entre los drivers, la capa de aplicación, o entre los drivers y la capa física, ¿no? Generalmente este malware ya es específico. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, este malware puede ser un software desarrollado pequeño que maneje el tema de seguridad dentro de la información del microcontrolador. ¿Ya? O por ejemplo, un protocolo que te permita hacer petición y respuesta. O más allá de eso, qué sé yo, un protocolo multicast sobre IP. Eso es lo que contiene un malware, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esta es una capa prácticamente ya de alto nivel, en donde lo único que hace es conectar hacia los drivers y hacia la capa física, que son los periféricos del microcontrolador. Cuando yo trabajo con este tipo de secuencias en las capas, generalmente yo tengo una aplicación que es la de servicios, y esta lo que va a encargarse es justamente de darle sus respectivos tiempos y operaciones a cada una de las capas. ¿Ya? Y cuando yo trabajo ya con aplicaciones qué sé yo, de comunicaciones en tiempo real, obviamente aplico el tema de lo que es el Real-Time Oscillator System, ¿no? Que eso es otro concepto también de diseño, y aquí entran varias cosas, ¿no? El Real-Time Oscillator System para un hardware es muy diferente que el Real-Time Operating System para un software, ¿no? Entonces, hay dos conceptos muy diferentes que hay que tomarlos y hay que saberlos trabajar. ¿Por qué? Porque se da que mucha gente cuando programa en lenguaje C no entiende que el lenguaje C para software es muy diferente que el lenguaje C para hardware, ¿ya? En donde cuando tú diseñas a nivel de hardware tienes que mantener ciertos conceptos de diseño por
el uso de memoria, ¿ya? Ahora, cuando yo estoy trabajando por la ruta de la implementación, obviamente, em, como implementador, yo no trabajo más que en la constructora. La constructora no es nada más aquella que llama a los servicios de cada una de las funciones que estuvieron generadas, ¿no? Ese es el único trabajo que yo hago y no meto mano en nada de lo que tiene que ver con el desarrollo de la aplicación, ¿no? Entonces, imagínense por qué les gusta a mucha gente el Arduino o la Raspberry o X plataformas, justamente porque no hace lo que tiene que hacer y más allá de eso simplemente hace conexiones, ¿no? Ojo, no digo que sea malo porque obviamente cada herramienta tiene lo suyo, pero para una industria real de desarrollo y producción no es muy viable trabajar con, ¿cómo se llama? Plataformas ya diseñadas por cierto tema de optimización. ¿Ya? De hecho, Microsoft sacó hace no es más de 6 meses atrás, 7 meses atrás, eh, justamente un manual de cómo conectar Arduino hacia Atmel Studio 7, ya justamente para hacer diseño óptimo sobre el Arduino, pero lamentablemente no lo siguió produciendo porque la gente prefiere obviamente irse a la plataforma que ya te da comité mascado antes de que desarrollarla correctamente por el proceso que es. Eso es. Cuando tú obviamente trabajas en el tema de implementación, no tienes contacto para nada con el cuadro azul. Todo lo que está dentro del cuadro azul es inherente para ti. O sea, tú desconoces lo que pasa internamente. Podrás estar haciendo lo que sea, pero tú no tienes el más mínimo control de lo que sucede dentro de, ¿ya? Entonces, para ti, en el nivel de abstracción que les decía, lo único que representa en la constructora es hacer el simple llamado a funciones. Y de hecho, eso es lo que sucede. Cuando tú, por ejemplo, pones en el Arduino un display de 7 segmentos, tú pones la función del display 7 segmentos, le dices desde dónde quiere iniciar, qué es lo que quieres que cuente y listo, ¿ya? Pero ¿está bien diseñada la función? ¿Está bien optimizada para la aplicación? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces mucha gente dice, no, a la final sí funciona, pero cuando ya le pones a correr en procesos complejos, ¿te sirve esa función? Entonces ahí hay mucho, mucho que desarrollar todavía. De hecho, incluso existen ciertas empresas que se encuentran haciendo la ingeniería a la inversa de lo que hacen ciertas funciones del Arduino y vuelven a lo mismo, al proceso que lo habíamos visto anteriormente. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando yo estoy desarrollando o estoy creando una aplicación, es preferible irme por el proceso del desarrollo que por el proceso de la implementación. Viendo en base a lo que hemos visto más o menos de cómo son los procesos, no tanto de implementación y de desarrollo, existen muy pocas herramientas que son un ecosistema de desarrollo y existen muchas herramientas que son una plataforma de implementación. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta cuál es la diferencia de ambas, ¿no? En este caso, cuando yo estoy trabajando con un Arduino, con MicroSec, con CSS, con High-Tech Solutions, lo que estoy teniendo es una plataforma que me permite hacer una implementación de código sobre el hardware, ¿ya? Acuérdense bien ese término, implementación de código sobre el hardware. En cambio, cuando yo trabajo con una plataforma, bueno, no una plataforma, con un ecosistema de desarrollo, en cambio lo que yo voy a tener que hacer es generar código para el hardware. ¿Ya? Es muy diferente, acá ya se diseña, ¿ya? Entonces tenemos MPLAB-XID, tenemos ARM, está Atmel Studio 7, pero como Atmel Studio 7 ya fue, bueno, y Microsoft compró Atmel, entonces ya está integrada la plataforma dentro del MPLAB-XID, entonces sale de esta presentación. De hecho, hay otras, porque en este mundo de microcontroladores tienes diferentes empresas, pero las más sonadas en el mercado son Microchip, Renesas, Texas Instruments. Entonces, las plataformas más comunes que vas a conseguir para el desarrollo es MPLAB-XID, ARM, las de Texas o las de Renesas, ¿ya? ¿Por dónde empezar? Siempre, justamente por la más conocida, Microchip, y porque obviamente sus microcontroladores son aptos en costos para el mercado, ¿no? De hecho, un costo de un microcontrolador en Microchip versus un Renesas es prácticamente el 1/8 de lo que cuesta. Un microcontrolador Microchip cuesta unos $2, un Renesas está costando entre 8, 10, 12, 15, $20, incluso hay hasta microcontroladores que valen hasta $40. Todo depende de la industria en la que tú vas a, a implementarlo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tema. Bueno,
¿Por qué yo lo pongo de color verde al marco en este caso? Es porque obviamente cuando nosotros estamos estudiando una ingeniería, más que nada eléctrica, electrónica, robótica, de desarrollo, mecatrónica, deben optarse por este tipo de rutas en donde ustedes van a tener que obviamente diseñar en base a los requerimientos de una aplicación. Ahora, en el caso de hacer pequeños prototipados donde necesiten por poco entregarlos de un día para otro, irse por la parte incorrecta, que es la implementación de un software sobre hardware, ¿no? Entonces, no digo que esté malo, de hecho, nosotros hemos usado todas estas herramientas, incluso la de Arduino, para hacer comparativa de tiempo de respuesta, y sí, o sea, te salva en tiempo, pero lo que se recomienda siempre es justamente trabajar con una herramienta netamente de desarrollo cuando tú estudias o eres un desarrollador o investigador, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a permitir tener mejor respuesta en tus resultados al momento de hacer operaciones, ¿ya? En base a esto, ¿qué es un ecosistema de desarrollo? Prácticamente un ecosistema de desarrollo es aquel que te permite tener drivers, aplicación, integración con terceros desarrolladores, en este caso ustedes, ¿ya? Y el middleware, que es de lo que les hablaba justamente. Esto ya te permite integrar un middleware a tu aplicación desarrollada. Esto es un ecosistema de desarrollo, ¿ya? Las plataformas de programación lo único que te permiten es hacer uso de ¿qué? De la aplicación. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes el acceso al middleware, al driver, a la aplicación en sí, y aparte de eso, tú puedes integrar tu aplicación a todo este mundo, se llama ecosistema de desarrollo. ¿Ya? Entonces, si comparamos un ecosistema de desarrollo versus bueno, en este caso hay ecosistemas de programación como es el del Arduino, las dos funciones son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tú acá trabajas a nivel de hardware y acá trabajas a nivel de aplicación. ¿Ya? Entonces es una gran diferencia cuando tú estás desarrollando o estás creando una aplicación a nivel de sistemas embebidos. Hay que tomar en cuenta el por qué se recomienda trabajar justamente con un ecosistema de desarrollo, es porque esto te va a permitir trabajar justamente con los registros a nivel de hardware, ¿no? Entonces el peso del programa va a ser relativamente más liviano que cuando tú trabajas con un ecosistema de implementación, ¿ya? ¿Cuáles son los errores frecuentes? Y esto es un tema muy importante porque, claro, o sea, yo puedo decir que estoy desarrollando, pero a la vez puedo cometer errores, ¿no? Y uno de estos errores, y que es lo que más se ha visto en el tema, bueno, en América del Sur, Ecuador todavía no desarrolla como debe desarrollar. Recién estamos empezando la ruta del desarrollo y yo creo que va a ir muy bien siempre y cuando la gente empiece a trabajar en conjunto, ¿no? Pero lo que hemos visto nosotros a nivel de América del Sur, en conceptos de desarrollo, son estos los errores que generalmente cometen. Primero, no toma en consideración que la conectividad tiene que ser con un módulo de muy buenas características. Y lamentablemente eso pasa, ¿por qué? Porque como somos a veces alumnos, bueno, yo también fui alumno, eh, decimos, no, no nos alcanza, no nos alcanza, y obviamente compro lo que me da la tiendita electrónica que importa de China, y en China generalmente tienen modulitos económicos que solo sirven como para hacer pruebas, ¿no? Pero como ya te van grabando con ese concepto, cuando tú desarrollas, consideras ese tipo de módulos y al momento que estás ya lanzando una verdadera transferencia de información, una verdadera data transfer, empieza a colapsar el módulo. Y cuando empieza a colapsar el módulo, no hay comunicación. Y como ya no hay comunicación, el proceso empieza a fallar. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La comunicación es uno de los factores muy importantes y principales al momento de desarrollar. Hay que considerar equipos que sean robustos. Otro tema que es muy importante es la conectividad. La conectividad en los equipos de comunicación, cuando tú trabajas con sistemas embebidos, chuta, tiene que tener un equipo que sea muy robusto. Perdón, el procesamiento, me confundí con el de Wi-Fi. Cuando tú tienes un equipo que no tiene alta capacidad de procesamiento, lo único que vas a tener es demoras en el tiempo de respuesta de tu proceso. Y eso en un proceso de data transfer mata, ¿ya? Entonces, vamos viendo cuáles son los errores más frecuentes, ¿no? Comunicación, tiempo de respuesta, ¿no? Otro de los errores que generalmente fallan y en el proceso de comunicación es la conectividad.
Sin conectividad no hay transferencia de data hacia la nube, por lo que va de la mano con las redes, ¿no? Obviamente va de la mano con el primer caso de error, ¿no? Y si no tenemos un buen equipo que nos permita hacer una buena conectividad, vamos a tener problemas. Otro de los errores más frecuentes es el no considerar el consumo de energía de lo que estoy diseñando, ¿ya? De hecho, y esto es un ejemplo que lo hicieron, es quítale la batería a tu celular en un rango determinado del día y la persona se desespera porque no tiene cómo estar metido en las redes, ¿ya? Entonces, cuando tú no consideras justamente el backup de energía de tu aplicación y el consumo de energía que éste lleva, tu diseño está mal hecho desde el inicio. Ojo con ese tema. Entonces, justamente para esto nacieron las líneas Extreme Low Power, que te lleva más allá, es justamente trabajar con voltajes pequeños y las corrientes son muy, muy, muy mínimas, ¿no? Y uno que hoy en día está pegando fuerte, que es el tema de seguridad. Hoy se considera un simple prototipo a nivel de hardware si no tienes implementado seguridad o criptoseguridad dentro de tu placa. ¿Ya? De hecho, y aquí vamos a separarnos un poco, porque generalmente cuando nosotros hablamos de programación, siempre decimos, no, pues, yo trabajo desde la plataforma, habilito mi seguridad desde mi software y se fue. No, ya no solo basta con eso. Hoy en día tenemos chips que te permiten hacer criptoseguridad y seguridad a nivel de hardware. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante y de hecho las herramientas de IoT están implementadas con una llave de seguridad a nivel física, ¿no? Entonces, el no considerar en tu diseño uno de estos componentes es prácticamente aniquilar a tiempo de producción. Eh, otro de los temas bastante, y eso es ya más por cultura general, creo yo, que se ha dado, y esto se está dando bastante en Ecuador, más que nada, es cuando tú le dices que haga algo y te sale con una respuesta como en el Internet está todo. Ya, de hecho, no está en el Internet todo. Ninguna empresa, por más open hardware que sea, te va a liberar todo, porque hay que tener parámetros de diseño, ¿no? Y obviamente cada una te va a, cada una va a tener su punto en el tiempo de ejecución si lo tiene guardado algo, ¿no? Entonces, nunca va a estar todo en Internet, siempre vas a tener que pedir un permiso, una adquisición o vas a tener que hacer una compra por ahí de alguna especificación o protocolo. Entonces, ese es un tema, ¿no? Cuando nosotros decimos en el Internet está todo, ya estás cometiendo un error porque te va a tocar invertir. Otro error muy grande es en el YouTube hay todo, ¿ya? Y lamentablemente aquí hay un tema que discierne en el tema de diseño. Hay muchos expertos sin título con muchos seguidores en YouTube. Tengan presente eso y es mejor consultar, acercarse a la empresa que prácticamente te puede guiar, así te cuesta un poco más a que cometer errores que te pueden acarrear en una línea de producción muchísimos gastos, ¿ya? Tengan presente eso, ¿no? Otra de los errores comunes que hay acá es la famosa palabra ¿es gratis o debería ser gratis? O si yo lo tomo si es gratis. Ya, olvidémonos de esa expresión, porque cuando tú eres un desarrollador, nada va a ser gratis. Y cuando eres un productor, nada va a ser gratis, ¿no? Entonces, como alumnos de desarrollo, como profesionales, olvidémonos de ese concepto de que chuta, tengo que buscar información gratis, o sea, va a costar, ¿ya? Y una que está dando bastante de qué hablar es el famoso fanático del open source. Ya, lamentablemente, este error es muy frecuente en el tema de diseño, porque el hecho de que alguien te libere el código no quiere decir que este esté bien hecho. De hecho, hay entidades que te garantizan que el código que es liberado cumple con ciertas normas de diseño. Ya, entonces, no todo código liberado está bien hecho y no quiere decir que puedes hacer uso descontrolado de este código abierto. ¿Ya? Porque se da casos de que para muestras de un botón, y es lo que, por ejemplo, Arduino está tratando de controlar ahora con su concepto de open hardware y open source. ¿Quién fue el mayor beneficiario? En realidad, si ustedes compran un Arduino, generalmente es la Arduino china, no la Arduino italiana, ¿no? Entonces, al darse cuenta de ese error, Arduino está haciendo ciertas
optimizaciones que ya obviamente a ciertos productores les cuesta, ¿ya? Entonces tengan presente eso, ¿no? Los fanáticos del open source, no siempre todo código abierto es bueno y no todo código abierto puedes usarlo descontroladamente y sobre todo en temas de desarrollo, para nada. De hecho, hay entidades de open source que idealmente, bueno, no existe legalmente las entidades de open source que viven y que reciben, obviamente, temas de beneficios económicos a través de inversiones, ¿no? Entonces, no creamos de que el open source es libre y todo el mundo puede hacerlo uso y yo no voy a tener que en algún momento requerir de beneficio económico. De ley, les toca. Si no, es fácil, me dedico a vivir del open source, a ver cuánto puedo producir y desarrollar. Entonces, hay que tomar en cuenta este tema que es muy importante, ¿no? No seamos fanáticos de ciertas áreas, no pidamos que sea gratis, olvidémonos de que en YouTube está todo y que en el Internet voy a conseguir toda la información, no, porque hay que hacer en inversiones para poder hacer un desarrollo completo. El tema de la realidad del desarrollo en Ecuador, y ahí es justamente donde vamos a caer un poquito en cuenta. La primera imagen va a ser un poco fuerte porque eso es lo que realmente es el desarrollo en Ecuador. ¿Ya? Literalmente, esto es lo que es a materia de desarrollo el país. ¿Ya? El 98% de productos usados en aplicaciones tecnológicas son de importación. ¿Ya? El 65% de estos son importados desde la China, tal vez un poco más, un poco menos. Pero existe entre un 20 y un 25% de estas importaciones que son aquellas que evaden impuestos. Ustedes saben, la viveza criolla del ecuatoriano. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Y obviamente el restante, el 34%, es importaciones de otras soluciones de otros países, ¿ya? El 1% restante prácticamente es producción local, pero a nivel de implementación. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, el desarrollo y producción local aquí en el país es virgen, ¿ya? Es a donde deben enfocarse, o sea, crear soluciones, no copiar, ojo, crear soluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente, obviamente, hay que evaluar en base a un mercado que se está empezando a mover. El copiar soluciones lo único que te van a hacer o te vas a ver es que eres una copia barata del que desarrolló la implementación inicialmente. Pilas con ese tema. Entonces, para esto tienes las herramientas que te indiqué al inicio, tienes un ecosistema de desarrollo en el cual te puedes sentar, obviamente, a desarrollar y crear un producto para tu trabajo. Otro de los temas que lamentablemente aquí en el país nos están hundiendo como se ha venido viendo es la falta de apoyo al consumo local. ¿Ya? Lamentablemente, y esto nace desde la cultura, desde la escuela, ¿no? Siempre nos han enseñado que lo de afuera es mejor y lamentablemente hoy en día estamos pagando las consecuencias del de afuera es lo mejor al no tener un mercado productivo, ¿no? Entonces, vayamos cambiando un poco la mentalidad del chief de tratar de que lo nuestro sea lo mejor y obviamente apoyar a la industria ecuatoriana, ¿no? De hecho, ya vemos empresas, bueno, MD Technology en realidad está trabajando aquí en el país desde el 2013, habilitado por Microsoft desde el 2014 y hoy en día tenemos convenios con América del Sur, América Central. De hecho, empezamos a trabajar con México hace 2 semanas. Entonces, para nosotros es un orgullo decir, está hecho en Ecuador, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros, como alumnos, profesionales, investigadores, fomentar, que primero está lo nuestro y luego está lo de afuera. Hay un tema muy importante y por qué les digo que todo esto prácticamente son errores que se cometen y lamentablemente pegan en el desarrollo de tecnología e innovación acá en el país es esto. La sobreconfianza de lo que uno sabe. Lamentablemente digo lamentable porque todos pasamos por ese tema en un inicio, creer que ya sabemos demasiado, ¿ya? De hecho, mucha gente, muchos alumnos cuando se gradúan, esto es lo que quieren diseñar, porque dicen, wow, no, es que yo sé, entonces es la sobreconfianza que tienen, pero realmente lo que pueden diseñar es esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente te prepararon con las herramientas para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces, no es que es culpa del alumno, es culpa de toda una sociedad, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso como tema fundamental, ¿no? Si queremos desarrollar IoT, tengo que saber cómo desarrollar IoT, ¿ya? Y eso se los digo esta imagen porque es real, porque nosotros en los eventos, en los seminarios internacionales que hemos dictado acá en el país, cuando les decimos,
asistan a estas charlas de IoT, la gente asiste, pero asiste sin tener un conocimiento básico de programación, asiste sin tener un conocimiento básico de diseño de hardware, ¿ya? Entonces, quiere irse al Ferrari sin poder manejar un pichirilo, se puede decirlo así, en ese concepto, ¿no? Entonces, la sobreconfianza y el creer que sabemos demasiado nos tiene también en ese tema que no podemos avanzar más que nada más que solo implementar soluciones a nivel de hardware. Otro tema muy importante es también cambiar la mentalidad, ¿no? Lamentablemente siempre se escuchó y fue muy fuerte cuando se habló aquí de que se iba a hacer la reducción de capital de trabajo para las universidades, en donde salió a flote, ¿no? Que gracias a la academia hay industria, hay producción y hay economía. Entonces, por tener ese concepto, es lo que sigue pasando atrás, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es todo un conjunto? Entonces, debemos cambiar ese concepto a que la industria más la academia más la producción generan economía. ¿Ya? Es muy diferente lo que está pasando arriba de lo que está pasando abajo, ¿no? Entonces, ese es un error muy común aquí en el país en donde deberíamos fomentar a decir, no, mira, el trabajo en conjunto con la industria, la academia y la producción local nos está generando economía. Hay que invertir más en educación. ¿Se dan cuenta cómo es este tema? Entonces, son errores que nacen, obviamente, en el proceso del diseño. ¿Y qué tiene que ver con el diseño embebido? Muchísimo. Aunque no lo crean, es demasiado. Las aplicaciones en el mundo real del diseño embebido, infinitas. ¿Ya? De hecho, aquí en el país tenemos para hacer un millón de cosas. Analítica, salud, seguridad, agroindustria. Y seguridad, no hablo de seguridad del hogar, no, hablo de seguridad a nivel de data transfer. ¿Ya? Entonces, tenemos para hacer un millón de cosas, ¿no? Automatización en el transporte, conectividad, ¿ya? Servicios en lo que son gasolineras, el tema de aeropuertos, la construcción. Y el signo de pregunta es de ahí, ¿qué aporte tú como desarrollador vas a darle? ¿Ya? Tengan presente eso. Si tienen preguntas para poder conversar un poco. Así es. Vamos a designar unos minutitos más, unos 12 minutos aproximadamente para sección de preguntas. Los participantes pueden hacerlas mediante el chat y yo les procederé a leer aquí a Javier. Perfecto. Déjame. Ok, un momento. Bueno, aquí Óscar Alejandro Paz compartió un gran mensaje, pero esto más que nada, bueno, es largo el mensaje, igualmente lo procederé a leer para que lo responda Javier. Claro. Ok. Óscar Alejandro Paz escribió lo siguiente. Jóvenes continúan la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico o Universidad Tecnológica de la ciudad, pero al terminarla, muchos jóvenes no consiguen trabajo por falta de habilidades de programación. Esto no lo digo yo, lo dicen los mismos jóvenes. Nuestra iniciativa en el plantel, en el CBTIS, es fortalecer nuestras carreras que son de nivel preparatoria, no un nivel de ingeniería. Y al ser fortalecidos, pues llegarán más alumnos. Y al haber más alumnos, pues se abren más horas de trabajo de los docentes. Además de tener algunos compromisos de concursos de prototipos y emprendimiento a nivel interpreparatorios aquí en México. Ahora, aquí viene la pregunta. Desde su punto de vista de desarrollador, ¿qué sugiere usted que implementemos en nuestro plan, en nuestro plantel como plan académico de Microchip? ¿Existe algún programa académico de Microchip para escuelas preparatorias? Ya vi en su presentación algunas tecnologías de bajo costo y prototipado para estudiantes y maestros. ¿Hay alguna otra tecnología que usted sugiera? Excelente pregunta y en realidad esa aplica no solo para México, sino también para Ecuador, ¿no? De hecho, como les dije, nosotros estamos trabajando ya con México y nos estamos enterando de muchas cosas súper interesantes. Yo en realidad he visto el mercado de México como un mercado que es bastante nacionalista y me gusta bastante cómo ven las cosas allá y cómo legalmente tratan de buscar bastante el tema de querer producir, ¿no? Sí, de hecho hay una ruta académica que Microchip tiene
Sería bueno que me ayuden con el mail para poder enviarles un poco de información sobre el tema este de Microchip o ponerles en contacto con nuestro partner de Microchip allá en México para que les pueda asesorar de igual manera. Cualquiera de los dos, no hay ninguna complicación porque en este caso somos la misma familia de Microchip. Entonces, sí. ¿Qué es lo recomendable en este punto? Y más allá de eso, es primero tener la visión clara de que no puedes enseñar todo en un ciclo. De hecho, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente se enseña en las universidades? Es lenguaje C, aplicaciones con el microcontrolador y por ahí un poco de conectividad, ¿ya? Legalmente esa es una ruta muy buena. Es una ruta muy buena porque el alumno, lo importante que tiene ahí es justamente la aceptación de que, bueno, puede diseñar software para un hardware y luego verla cómo funciona. Hasta ahí está muy bien, ¿no? El problema muy grande es que cuando se acaba el tiempo, el profesor no le recomienda al alumno y le dice, mira, tienes que especializarte en estas ramas si quieres poder desarrollar a fondo o a profundidad, porque nosotros como industria, por ejemplo, Microchip en Estados Unidos maneja alrededor de 120 módulos de diseño. 120 módulos de diseño, cuando la universidad generalmente tiene máximo 3, logra cumplir con 3, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, acá en Ecuador tenemos 70 módulos de diseño, pero a veces alcanzamos aquí por el concepto de que las universidades no nos cierran las puertas, ¿no? Acá en el país, máximo alcanzan a ver una o dos, ¿ya? Entonces, el primer concepto que tienen que tomar en cuenta para poder fortalecer algo es primero aterrizarnos un poco a la realidad, ¿no? O sea, eh, de hecho, hay que trabajar en conjunto, empresa, ¿cómo es? Educativa, hay que trabajar en conjunto y bueno, o sea, llegamos hasta este punto y la empresa es la que se encarga ya de seguir fortaleciendo, porque créanme, dar 70, 120 módulos de diseño en una universidad prácticamente es una carrera completa de 8 horas seguidas, entonces un punto de ahí es planificarlo en base a lo que les digo, o sea, lenguaje, aplicación y comunicación. ¿Ya? Esa es una base principal. Segundo es, bueno, no sé si en México, como les digo, recién estamos empezaditos a trabajar hace 2 semanas con México, no sé si en México se está trabajando con el tema este de Assembler, ¿ya? Cuando tú enseñas Assembler a un muchacho de electrónica, mecatrónica, eléctrica, robótica, le matas, porque el Assembler es un lenguaje tan bajo de nivel que los que hemos podido programar, bueno, y le hemos llegado a dominar, sabemos cómo funciona, pero hoy en día, como están tan simples las cosas, tú ponerle a programar en Assembler a un alumno es prácticamente despecharle de la carrera, o sea, le estás despechando, o sea, prácticamente el hombre dice, no, si esto va a ser así, ahí queda. ¿Ya? Entonces, la recomendación para motivar en vez de asustar al alumno es vamos por lenguaje C. Vamos por lenguaje C y dediquémonos justamente al lenguaje C. Y es muy bueno porque, de hecho, hay muchos desarrolladores que están empezando y empiezan con lenguaje C, pero empiezan a programar como que fuera lenguaje C en software. Y empieza a declarar variables y luego de repente no le funciona y no sabe por qué no le funciona. Entonces, hay que enfocarnos que el lenguaje C de, de la materia de microcontroladores o microprocesadores, ¿ya? Es muy diferente al lenguaje C de diseño en software. O sea, manejo los mismos comandos, todo, pero el uso es bastante limitado, se puede decirlo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una arquitectura de 8 bits tiene ciertas funciones que no puedes correr de otras arquitecturas como de 16 y 32, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera generar un vector, una matriz, bueno, un vector sí, pues una matriz dinámica, no te permite, por ejemplo, en 8 bits, ¿ya? Pero en 16 y 32, sí. ¿Pero por qué es esto? Es justamente por la capacidad de memoria y el núcleo o el sistema, bueno, y la conformación del núcleo como tal, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante cómo tienen que modelarlo, ¿no? Y obviamente crear una ruta de tipo de aplicaciones integradoras que le permita al usuario, en este caso el alumno, sentirse
con inquietudes de ver cómo funciona. Lamentablemente, en esto, y como lo vengo diciendo, de hecho, el Arduino es una muy buena herramienta para ciertas áreas. Incluso considero que el Arduino se debería enseñar en colegio porque te indica, o sea, te indicaría cómo es la vida ya real, se puede decir, cuando tú programas, pero cuando tú diseñas no es tan bueno, no es tan recomendable porque pasa lo que está pasando. Por ejemplo, los alumnos de mecatrónica, y esto va, porque acá también en Ecuador pasa, ¿no? Ellos al momento de hacer sus aplicaciones, por ejemplo, yo les he visto porque nos han pedido nos han invitado a ciertos eventos, vemos que hacen CNCs, que hacen impresoras 3D y todo, y al momento que tú les pones un caso real de diseño en el tema de programación, no saben cómo ejecutarlo, porque simplemente es tan abstracto, o sea, es muy bueno el nivel de manejo de ellos en la capa de abstracción más alta, que cuando bajan al tema de diseño real no pueden. Entonces, la ruta, como les digo, es lenguaje C, aplicaciones y comunicaciones, pero hasta lo que humanamente pueden alcanzar a enseñar. ¿Por qué? Porque hay mucho por enseñar después de. Ya, de hecho, como les digo, nosotros acá tenemos 70 módulos y seguimos vamos sacando más módulos. En Estados Unidos hay 120 módulos, en Argentina hay 80 y algo de módulos, en Brasil hay alrededor de 100 módulos más o menos. Entonces, imagínense en lo que es que una universidad se dedique a enseñar esos módulos, es toda una carrera y un poco más. Entonces, vayamos creando rutas que nos permitan justamente irle encaminando al alumno más, no decirle, ve, mira, mira, y mira, y mira, y mira, y mira, y mira, porque lo que va a provocar es que el alumno en un momento tampoco sepa qué hacer. De hecho, acá hay ciertas universidades que están enseñando en arquitectura 32, pero es un año entero de diseño, ¿no? Enseñan primero en arquitectura de 8 bits y luego en una arquitectura de 32. Se saltan la de 16 porque obviamente la de 32 cubre a veces ese tema de la arquitectura de 16, no. Hay que tomar en cuenta que la arquitectura de 16 fue que es para procesamiento digital y obviamente la 32 también te permite hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Listo, Javier, muchas gracias por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Javier Rosero Jaramillo. Su mensaje es: buenas noches, excelente charla. Mi inquietud ¿es factible diseñar y emplear un sistema embebido que reemplace un PLC en ciertas aplicaciones o los PLCs de los armarios de control de las subestaciones eléctricas? Y en caso de poder hacerlo, ¿cuál sería su ventaja, costo-beneficio o las principales limitantes al no ser factible? De hecho, es excelente pregunta, ¿no? Este está más relacionado con la industria y me gusta porque se ve que la persona está encaminada en ese tema. De hecho, puedes hacerlo. A ver, conceptos de diseño. Para poder tener un PLC debes trabajar con un Real-Time Serial System, ¿ya? Y más allá de eso, tienes que cumplir ciertos parámetros cuando tú quieres ya crear una aplicación o un entorno de programación más profesional, ¿ya? Pero como lenguaje C, el lenguaje C sí está aceptado como lenguaje de programación para un PLC. Lo puedes hacer. De hecho, existen es más, nosotros tenemos en el mercado aquí una microtarjeta que te permite programarla y hacer funciones de controlador on-off, ¿no? Obviamente para el tema de ciertos sensores, ¿no? Beneficio aquí, producción local. Segundo beneficio, obviamente, reducción de costos. ¿Ya? Tercer beneficio, obviamente, estás creando conocimiento local. ¿Cuál es el pequeño contratiempo? Y eso es lo que lleva un poco de tiempo, es que tienes que hacerlo certificar al producto. Y la certificación es un tema que dependerá mucho de la entidad con la que lo hagas. Por ejemplo, la UL te cobra por producto a certificar $1,500 más o menos. Creo que es $1,500 canadienses, no recuerdo bien si es que es $1,500 canadienses o $1,500 americanos. Y aparte de eso tienes que pagar unos cuantos fees adicionales por el tema de producción. Lo que sí tienes que tomar en cuenta que para poder ponerlo en un tablero tiene que cumplir normas, ¿no? Entonces tienes la UL, tienes la FCC, tienes la S de Europa. Entonces, sí tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Aparte de eso, una tarjeta tiene que pasar para poderla ya montar en un tablero de control, tienes que pasar por un proceso de certificación de EMI, ¿ya? Eso sí es obligado, ¿ya? Todo eso son costos que tienes que planificarlos, ¿no? Generalmente un producto bien certificado, con todas las normas y todo, tiene un promedio de alrededor de unos $8,000, ¿no? Pero imagínate hacer un PLC aquí en Ecuador que
no cueste más de $40. Imagínate lo que es esa inversión industrial. Hay que pensar, a ver, y ese es un tema, y me agrada que hayan hecho esa pregunta. Hay que cambiar la forma de ver. Ya dices, ah, no, voy a invertir $10,000, pero si ya tienes tu producto ya en camino, tienes que ver que el tema de desarrollo y producción es a mediano y largo plazo, ¿ya? De hecho, nosotros como Centro Regional de Microchip para Ecuador, Colombia y Perú, nos tomó años, ¿ya? Y de hecho, nosotros estamos recién empezando a salir, ¿no? Por medio de 10 años va a ser todo lo que toda la ruta que hemos tenido, ¿no? Entonces, asimismo es cuando tú diseñas algo desde cero, ¿no? Tiene una ruta que al menos tomará su tiempo, pero que, imagínate, 8,000 versus el mercado que vas a producirlo acá totalmente recuperable, o sea, no tienes a dónde perder. Ahora, otro tema muy importante es que tienes que manejar en el tema de diseños protocolos industriales. Y aquí choca bastante porque, por ejemplo, con Arduino saca su PLC y dice, tiene los siguientes protocolos, y te pone Modbus, ya, y te pone SPI, I2C, SMBus, ojo, esos no son protocolos, no son estándares, bueno, son estándares de comunicación a nivel de hardware, ¿no? Ya, no son protocolos de comunicación a nivel de industrial, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, cuando tú generes tu PLC, cuando tú hayas diseñado tu PLC, toma en cuenta que cumpla con estos parámetros, que tenga un protocolo de comunicación industrial, Modbus, DeviceNet, ya, CAN, ya, entonces, que cumpla con estos parámetros, Ethernet también, ya, que cumpla con esos parámetros y que pueda certificar. Por lo demás, tienes un mundo a nivel de América del Sur, no solo pienses en Ecuador, ya, piensa que puedes producir una solución a nivel de América del Sur que puede ser vendible y si tienes muy buenos costos, buenazo. Ahora, ¿qué núcleo te recomiendo si es que estás trabajando? Usa SAM. O si no conoces SAM, lo que pasa es que SAM es un poco complejo porque es una arquitectura demasiado exquisita, porque es muy rápida y muy buenísima. Usa PIC32, ¿ya? PIC32MX. ¿Ya? Con esa puedes empezar. Si no conoces sobre el tema de PIC32, nosotros generalmente estamos dando training locales aquí en el país a costos asequibles, entonces puedes darlo. Remoto, bueno, ya en línea también estamos dando training, entonces hagan inversión en su preparación porque obviamente su producto es lo que llevará a cabo dependiendo de su nivel de conocimiento. Perfecto, Javier. Mauricio Valareso pregunta, ¿puedes repetir cuál es la diferencia de hardware y software usando el lenguaje C? Ya, ¿Por qué muy el bien. hardware en C es diferente al Ya, software en C? ya. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que yo les comentaba, ¿no? La diferencia de usar software, hacer una aplicación de software. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia bien grande? Es justamente en el uso de recursos. Tú, por ejemplo, al momento de programar una aplicación en C, por ejemplo en Java, que es C++, y también puedes programar en C++ en PIC. Digamos, tú coges y pones una variable long, static y bla, bla, bla. ¿Ya? Cuando tú diseñas en software, esa variable, el peso de la misma, no tiene mucha repercusión en el proceso de operación. Declárate una variable long en un microcontrolador y vas a ver cómo te pesa esa variable. Por ende, antes de elaborar una aplicación de software sobre hardware, tienes que evaluar qué va a hacer tu aplicación. De esa manera tú puedes determinar el tipo de variable que vas a usar para que ésta no tenga mucho peso sobre el hardware. ¿Ya? Buenísima la pregunta. Excelente. Alejandro Castro pregunta, ¿cómo podría como estudiante empezar en el diseño embebido? Muchas gracias. Bueno, en el tema del diseño embebido, tienes que empezarlo primero conociendo bien con puertas lógicas, ¿ya? Y luego empezar con un tema de qué es un registro, cómo funciona un registro. Y eso lo puedes leer, ¿no? Luego, después de eso, revisar qué hace una CPU, ya cómo funciona una CPU. Y luego sí dedicarte a hacer pruebitas bueno, aprender lenguaje C, que eso es literalmente un ingeniero, bueno, un tecnólogo eléctrico, electrónico, mecatrónico, ingeniero en robótica, eléctrica, electrónica, en todo lo que tiene que ver con ciencias de la computación. Su herramienta principal en desarrollo es conocer electrónica básica y saber programar, ¿ya?
Entonces, a medida que va empezando en este mundo, va viendo sus requerimientos. Ojo, no puede ser todólogo. Acuérdense de los niveles y las capas. No puedes ser todólogo, pero sí puedes conocer un poco del segmento en el que tú estás moviéndote, ¿ya? De los segmentos en los que vas a trabajar, ¿no? Ojo con ese tema. Tienes que especializarte en algo, ¿no? De hecho, ayer me gustó mucho la charla del compañero de México. Acá recién están llegando los términos de arquitectos ¿cómo es? Arquitectos en hardware, arquitectos en software, ¿ya? Entonces, sí, de hecho, para llegar a ser arquitectos, como decía ayer nuestro compañero de México, tienes que conocer, tienes que saber manejar, a saber administración y muchas cosas, ¿no? Entonces, la ruta para empezar es desde la electrónica básica, ¿no? Compuertas lógicas, luego, ¿cómo funcionan las compuertas lógicas y la matemática lógica que te va a llevar a poder operarlo, ¿no? Porque cuando tú programas y cuando tú quieres optimizar, entra bastante matemática lógica, ¿ya? Entonces, luego cuando ya empiezas a optimizar y empiezas a ver cómo funciona, dices, no, ya quiero aprender cómo se hace un RTOS, cómo puedo implementar un RTOS básico, cómo te das cuenta. Entonces, a medida de que tú vas avanzando con tu ruta de aprendizaje, van naciendo los requerimientos y cada requerimiento depende de quién, del desarrollador, ¿no? Ya a qué campo se quiere especializar, ¿ya? De hecho, el equipo de MD Technology tiene varios especialistas, ¿no? No solo soy yo, sino tenemos varios colaboradores que trabajan en diferentes áreas y cada uno le mueve a diferente área de trabajo. Muchas gracias por la respuesta. Mauricio Valareso pregunta, ¿en qué ramas recomiendas especializarse para desarrollar tecnologías wearables? O sea, no, bueno, aquí sí, no sé cómo se pronuncia, y IoT. Bueno, IoT. Ajá. A ver, de hecho, el tema de IoT no es, a ver, ¿cómo les explico esto? El tema de Internet de las Cosas más está relacionado con redes, ¿no? De hecho, tú sigues un curso, un CCNA. Si eres un ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico, robótica, sigue un CCNA de Cisco y de una te logueas ya con lo que es redes y comunicaciones. Ya de uno, o sea, se te abre la mente por el tema de diseño, porque ahí te das cuenta que todo diseño que vos hagas, toda tarjeta, pues, les voy a mostrar, por ejemplo, miren, esta es la IBR que ya lo tenemos acá en Ecuador. Em, que todo diseño que tú desarrollas prácticamente termina en redes, ¿ya? Entonces, si quieres tú especializarte o quieres conectarte o quieres conocer el mundo de las comunicaciones, sigue un CCNA. Con eso vas a poder entender cómo funciona el mundo de las comunicaciones, de tanto físicas como inalámbricas. Después de esto, lo juntas con el desarrollo embebido y tu mente se te va a abrir, o sea, vas a ver las cosas de diferente forma porque sabes que vas a poder conectar, mira, una tarjeta a Internet de las Cosas, vas a poder desarrollar aplicaciones sobre hardware y todas vas a querer conectarlas al Internet. Entonces, el término Internet de las Cosas, obviamente, eso, ¿no? Encontrar el arte de cualquier cosa conectada al Internet y que ésta te genere data, ¿no? Es una cosa muy exquisita, se puede decirlo, ¿no? Entonces, si quieres trabajar con el tema de IoT, y eres nuevo o ya eres ingeniero en esto, en mecánica eléctrica, sigue un CCNA. ¿Ya? Y bueno, la otra, no sé si me envías el término para poderlo leer yo acá en interno, Julio, para ver de qué es lo que se trata. Y eso sí, lo que sí. No sé si lo escribió mal o porque lo estaba también buscando yo, pero de todas maneras lo voy a copiar en unos minutos, que hay algunas preguntas, entonces también ya perdí el hilo de esa pregunta. Sí. Pero mientras tanto, hasta que te lo copie, vamos con la siguiente Dale, dale. pregunta. Ya quedan dos nomás. Entonces, Óscar Alejandro Paz, el que hizo la primera pregunta de México, él como conclusión entonces pregunta, entonces, ¿sería bueno implementar la enseñanza basada en proyectos, según tu Perfecto. recomendación? Excelente respuesta, correcto, ajá. Nosotros legalmente acá, bueno, yo no le llamo proyectos, sino casos de estudio, ¿ya? Pero sí, lo que tú dices es verdad, en base a proyectos, literalmente, está muy bien el concepto. Ajá, sí. Base a proyectos. Pero, bueno, acá en Ecuador, bueno, en las conferencias que hemos dictado, siempre decimos de casos de estudio, ¿no? Pero casos de estudios reales, ¿no? O sea, algo que tiene que ver, porque, por ejemplo, he visto que
Saliéndonos un poco, bueno, sistemas embebidos hay un montón, ¿no? Un tema de FPGAs, he visto que, por ejemplo, están enseñando FPGAs acá y les hacen conectar servidores con FPGAs a Wi-Fi cuando la FPGA es directamente usada para procesamiento de data y hacer comunicaciones de alto nivel, ¿no? Entonces, por eso es una FPGA más usada ya, ¿no? Entonces, incluso tú puedes crear un microcontrolador dentro de una FPGA, pues, absolutamente es otra cosa más deliciosa de aprender y que pueden luego implementar. Pero ojo, no es como para un desarrollador normal, porque obviamente ya se requiere de muchas cosas ahí y sí, hay que poner casos de estudio, obviamente, como lo dicen. Entonces, sí, perfecto, es la conclusión muy importante en ese tema. Bueno, la última pregunta. eh, bueno, la penúltima sería porque entró una última y ya con esto terminamos. Sigan Eh, preguntando, ya sabes que estamos sí, puestos a todo. claro, o sea, si por mí fuera, seguiríamos el largo, sino por cuestión de tiempo también y de la plataforma, no podemos como que expandir mucho. Entonces vamos Dale. con las dos últimas preguntas. Jonathan Villao hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan complejo es diseñar embebidos usando Quartus? ¿Puertos? No, Quartus, un software de Intel, si no me equivoco. Bueno, en ese tema, tal vez ahí estoy un poco desconectado. Nosotros manejamos toda la línea de Microchip, ¿no? Entonces diseñamos ya solo con Microchip. Desconozco mucho cómo es el tema de Quartus. Sería bueno en algún momento si me compartes el mail para una vez que con mi equipo lo revisemos, te puedo mandar un poquito de información sobre las diferencias. Em, en ese tema no he manejado y por eso es lo que te digo, más estamos orientados en lo que es Microchip acá en Ecuador y no he podido manejar esas herramientas sería buenazo poderla observar y si me compartes el mail yo ya te enviamos un punto de vista qué tan bueno, qué tan malo sería. Recordemos que Intel es microprocesadores, ¿no? Y el microcontrolador es obviamente se puede decir, es una CPU que tiene periféricos ya incorporados, ¿no? Pues, se encuentra todo empaquetado en una sola. En cambio, la CPU obviamente tiene todo por separado y obviamente funciona de diferente manera. De hecho, en la forma en la que maneja la información es algo diferente a la del microcontrolador, ¿no? En el microcontrolador hay un registro que siempre está almacenando el anterior del anterior del anterior, en el micro no. ¿Ya? Entonces hay que entender bien cuál es la función de cada uno y a dónde apunta cada uno, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Recordemos que acá corro en el microcontrolador, corro en MIPS. En cambio, una CPU puede hacer procesos en paralelo. De ahí nace la famosa arquitectura que está empezando a sonar, que es ARM. De hecho, ARM hay años atrás, ¿no? Pero cada vez va metiéndose al mercado es justamente por su velocidad, ¿no? E incluso su capacidad de hacer paginación de procesos es bastante interesante cómo funciona ARM. Entonces, de hecho, SAM funciona con una arquitectura ARM, Cortex, ¿no? Entonces, miren lo que tenemos ahora a nivel de microcontroladoras y arquitecturas con ARM. O sea, tenemos 8 bits, 16 bits, 32 y ARM, ¿no? Entonces imagínense a dónde va el mundo embebido y a un costo bastante asequible. Sí, voy a hacer una pequeña aclaración. Yo cometí el error me confundí pensando que era Intel, pero en realidad aquí Oscar Pasi lo confirma. Bueno, más bien lo corrige. En realidad, Quartus es de la marca Altera y es para FPGAs. En el tema de, si es que es para el tema de Sí, sí. FPGAs, cada uno, a ver, ¿qué es lo que le caracteriza el tema de manejo de una FPGA? Es su software, ¿no? O sea, un software de diseño de FPGA tiene hardcore y software, ¿no? ¿Qué es el software? Obviamente, se puede decir que en este caso, y lo vemos con el ecosistema que les mostré, es justamente las librerías o drivers que ya tienes tú prediseñados y que te permiten optimizar los diseños, ¿no? ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué tanto softcore y hardcore tengas disponible de realizarlo, es muy bueno, ¿no? Entonces, ya depende ahí sí de todas las familias. Por ejemplo, tienes Xilinx, en Microsoft tenemos PolarFire, entonces, ahí sí depende bastante del softcore que tengas y del hardcore que te permita realizar, ¿no? Ojo que en esto también va bastante la velocidad de procesamiento. Ujú. Ok. Como último, de la pregunta de Mauricio, bueno, él hace una aclaración.
voy a asumir que se pronuncia de la siguiente manera. Un wearable es como un smartwatch, pero creo que es lo mismo que IoT. Ah, ya te cacho. A ver, en el tema de... ¿cuántas moduladas? Creo que sí está bien. Em, si nos vamos por este tema que quieres desarrollar la aplicación como tal, ya te estoy viendo, e interconectarlo, yo te recomendaría ahí, por ejemplo, para ese tipo de aplicaciones, conocer un poco el tema de procesamiento de digital de señales, más allá de con un PIC 16, una arquitectura 16, ¿ya? Justamente para que puedas tener una interacción de cómo es el procesamiento de la data, de la señal adquirida, ¿no? Entonces, es muy buenísimo en lo que es arquitectura 16. De hecho, tenemos a ver es de 16 bits. Entonces, te serviría bastante, ¿no? Ese tema para que puedas tú poder irte relacionando con este tema de lo que tú me dices. IoT, IoT en realidad, el que está tomando bastante fuerza es SAM para IoT, pero por ciertas cosas muy importantes, ¿no? El Real-Time Oscillator System en SAM es mucho mejor, tienen buenísimas prestaciones y para hacer data transfer con Google Cloud, Amazon y cualquier nube está buenísimo, buenísimo, pero el tema de SAM es que es un poquito complejo. Ya, entonces, por eso recomendamos primero dar los pasos como los bebés, ¿no? Gateamos, caminamos, trotamos y luego corremos, ¿no? No se lancen directamente a SAM porque van a terminar mareados, porque SAM tiene una arquitectura bastante interesante, o sea, es un poquito bastante diferente, se puede decir, a la normal cotidiana con la que trabajamos, ¿no? Ah, y para el profesor que me hizo la pregunta, la primera pregunta, eso sí, como introducción, ¿qué es una arquitectura en 8 bits? ¿Qué es una arquitectura en 16? ¿Y qué es una arquitectura en 32? Para que tengan una idea clara en lo que van a trabajar. Ah, porque si te lanzas de una directamente a enseñar programación, lenguaje C sobre hardware, luego no van a entender por qué es una arquitectura en 8 bits, una en 16, una en 32, qué es un Cortex. Ya, entonces, de hecho, enseñar un poquito de la arquitectura no te toma más de 20 horas, entonces podrías por ahí empezar a trabajar con ese tema igual. Listo, Javier, muchas gracias. Vamos a culminar con la sesión de preguntas y también a culminar con tu presentación. Eh, Agradecerte también por tu predisposición y también por tu charla, por estos minutos valiosísimos de información y de aprendizaje también. No sé si quieras decir algo. Sí, claro, les agradezco igual por la aceptación. Espero que les haya servido un poquito esta pequeña charla para aquellos que nos quieran contactar. De hecho, nos pueden buscar en la página web, mdtechnology.com.es. Ahí nos pueden ya contactar directamente aquellos que estén interesados un poquito en trainings. Sí, me voy a tomar un poquito, un minutito para hacerles una invitación. Recuerden que el evento de IoT de nosotros es en noviembre. Vamos a trabajar justamente con las IVR IoT de Microchip. Es un evento Microchip, entonces para los que estén interesados, nos vemos en noviembre. Va a estar buenísimo. Recuerden, somos Microchip, somos el Centro Regional Microchip para Ecuador, Colombia y Perú. Y un último mensaje para todos los desarrolladores. No lo voy a compartir en pantalla grande porque luego lo voy a perder, pero esto es un mensaje que nosotros hicimos una campaña con Microchip a nivel de América del Sur, Ecuador. Las funciones básicas en estos momentos de COVID son las siguientes. Hacer esto mientras COVID sea igual a true. Trabaja desde casa, aprende desde casa, ejercítate desde casa, cuida a tu familia y quédate en casa. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que podamos ver luego, ya cuando esto mejore. Y recuerden, innoven, diseñen, crean y produzcan. Nos vemos en un futuro, en un futuro webinar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los participantes que han estado aquí en este webinar. Recordarles que mañana es el último de toda esta semana de automatización con sistemas embebidos. Están invitados también. Estén atentos a las redes sociales y a lo que se esté publicando. Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos mañana.